Buenos días y sean bienvenidos a este conversatorio acerca del tema de traumatología forense. Nos encontramos algunos de los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Derecho para hablar sobre este tema que es muy importante en la materia de medicina legal que nos imparte nuestro docente, doctor Julio Banda. Nos encontramos los estudiantes Santiago Baldeón, Joana Pilamunga, Tupac Tenesaca y Paola Garrido. Para dar comienzo a este tema, compañeros, quisiera hablar acerca del concepto de lo que significa traumatismo. Este es un efecto violento, agresivo y súbito que puede ser instantáneo, persistente o progresivo, en el cual un agente mecánico, que generalmente es externo, obra sobre los órganos, sistemas o tejidos del cuerpo humano con una intensidad suficiente para vulnerar su resistencia y puede dañar la integridad de los mismos. Estos traumatismos resultan de un objeto en movimiento que de forma brusca e inmediata, con una potencia notable, puede ser capaz de romper la cohesión de los tejidos al momento de que se da el impacto. Estos tipos de traumatismos se pueden clasificar en trauma mecánico, térmico, eléctrico y químico. Dentro del trauma mecánico podemos encontrar las contusiones, asfixias mecánicas, explosiones y aquellas que derivan del arma blanca o de arma de fuego. En referencia a las lesiones, estas son toda alteración anatómica o funcional que pueda causar una persona a otra, considerando que no tiene el ánimo de matarla, como ya les mencioné, mediante el uso de una fuerza externa. Acotando con esto, también hay que mencionar que se valora las lesiones en forma conjunta. Si bien es cierto, se toman aspectos como la compañera antes mencionó sobre los agentes que lo producen, tanto físicos, químicos y biológicos, como también los atómicos. Y una parte fundamental sobre estos aspectos es también por la consecuencia. Al referirnos de esta consecuencia, si bien es cierto, se les edifica o se les forma por la cantidad o la calidad. En la calidad no son extensas las lesiones, pero sí son representativas, dejan lacras, a su vez también se presentan lesiones mutilantes o lesiones que invaliden, y a su vez que en ocasiones de abortos también son provocados ciertas lesiones aquí que posteriormente vamos a analizarlas. En cambio, que son por las consecuencias de cantidades, tenemos las que no ponen en peligro la vida y a su vez las que ponen en peligro o riesgo las vidas de las personas. Al poner en riesgo el peligro de la vida de las personas, se presentan hemorragias, son también lesiones penetrantes en cavidades de órganos vitales que pueden ocasionar el peligro a la vida de las personas. Dentro de este tema podemos acotar las heridas contusas, que el concepto de heridas contusas se refiere a las lesiones con solución de continuidad de la piel. Tiene forma irregular, bordes dentados, ángulos irregulares y fondos an- anfractuosos y magullados. Dentro de esto tenemos tres componentes básicos, que son la zona escoriada, la zona equimótica y puentes de tejidos que unen las paredes de la herida. Eh, las heridas dentro de heridas contusas tenemos las contusiones complejas, que son producidas por dos o más mecanismos de contusión simple, como por ejemplo mordeduras, aplastamiento, caída y precipitación. Dentro de las mordeduras tenemos mecanismos, que es el mecanismo de presión y tracción y que puede presentarse succión también. Pueden consistir en equimosis, excoriaciones y heridas contusas. Los tipos de mordeduras humanas tenemos eróticas, las agresiones o en calidad de defensa y autolesionismo. En aplastamiento
Las características principales que es el mecanismo de acción de presión que convergente de dos agentes contundentes sobre puntos antagónicos de un segmento corporal. Otra característica es el daño corporal es proporcional a la región anatómica. Y el último, la última característica se refiere a su etiología es accidental, es decir, puede ser en el eh, eh, tránsito o laboral. Y por último, para ir un poco cerrando la cuestión de las cuestiones de lesiones y traumatología, debemos tener en cuenta la importancia que juegan los peritos y los médicos legistas dentro de esta importancia. La medicina legal es una ciencia auxiliar del derecho que, si bien en sus inicios surge como ayuda al derecho en la rama penal, en la actualidad es de mucha importancia su aplicación en otras ramas como en lo civil y en lo laboral. La ciencia es tan vital desde varios puntos de vista, ya que puede llegar a tener relevancia en la creación de leyes y ser causa de solución de conflictos que se pueda presentar dentro de los determinados juicios. Y también ayuda a que el juez determine una sentencia o una solución. Se divide en otras especialidades que permiten su aplicación y correcto uso, como por ejemplo la traumatología forense, que está encargada y forma el estudio de las lesiones, de las traumas físicas que acabamos de abarcar y que puede presentar una persona en cualquier forma de accidente o de alguna cuestión de presentación de lesiones, ¿no? Pero algunas preguntas también que las cuales aclara la traumatología forense son quién puede ser el sujeto activo, cuáles son las verdaderas causas de lesiones o daños, qué lesiones son causales de muerte y cuáles no, y existen otras más, ¿no? Por consiguiente, la búsqueda de la verdad siempre debe estar bajo el principio de objetividad que en sus inicios habíamos tocado en los temas del peritaje, ¿no? La objetividad, la imparcialidad y que siempre debe dar una solución. Nunca debe estar pegado a la cuestión de moralismos o cuestiones sentimentales por parte de un parte que se determine por parte del perito, ¿no? Eh, También tiene que dar un diagnóstico explicando la forma de la lesión, las circunstancias, los instrumentos utilizados para causar el daño y también determinar si el estado del cuerpo eh, es apto para o le han dado cierto tiempo de recuperación, entre otras temáticas más que dentro del peritaje son de suma importancia para ir esclareciendo las cuestiones médicos legales en cuestiones de traumatología y lesiones. Continuando con este ámbito, podemos acotar el tema sobre accidentes de tránsito, que para entenderlo mejor, accidentes son son los ocasionados por vehículos que producen lesiones o muerte a personas o animales o daños en las cosas a causa de tránsito en la vía pública. Daños a cosas me refiero a daños de viviendas o de calzadas o de postes o de semáforos. Dentro de los accidentes de tránsito tenemos tres tipos que pueden ser terrestres, aéreos o marítimos. Dentro de los accidentes terrestres tenemos el atropellamiento. El atropellamiento es la violencia que se origina en el encuentro entre un cuerpo humano y un vehículo en movimiento. Dentro del cuadro lesionológico del atropello podemos encontrar cuatro fases. La primera es la fase del choque. Esta fase presenta una subfase de impacto primario, que en el golpe que el vehículo le atesta al peatón. Las lesiones suelen encontrarse en la mitad del interior del cuerpo. Algunos de los traumatismos que pueden producirse son fracturas transversas u oblicuas de los huesos largos de los miembros inferiores.
Su fase de impacto secundario es aquel golpe que el peatón le da al vehículo. Por lo tanto, las lesiones suelen encontrarse en la mitad superior del cuerpo. Para que dicha su fase esté presente, el vehículo debe haberse desplazado a una velocidad mayor a los 20 kilómetros por hora. La segunda fase es la fase de caída, donde nos dice que la víctima resbala por la cubierta del motor y cae, o bien es lanzada a gran altura y cae. Se puede presentar trauma cráneoencefálico con el mecanismo de trauma de golpe o fracturas pélvicas cuando la víctima sufre caídas sobre su espalda. En la tercera fase tenemos la fase de arrastre, que nos dice que es aquella en la cual el peatón atropellado se desplaza sobre la superficie circulación debido a la energía infringida por el impacto vehicular. Es típico de esta fase encontrar exoriaciones en saltos, o sea, regiones exoradas, alteradas con piel indemne. Y la última fase es la fase de aplastamiento, que dice que esa es la cuarta y última fase del atropello, que se concibe como el aumento en que el vehículo pasa por encima del cuerpo de la víctima. Esa se caracteriza porque puede encontrar marcas de llantas en la piel que producen el patrón de la banda de rodamiento. También pueden encontrarse lesiones por desolladura, que es el desprendimiento de partes blandas, y lesiones internas como en el tórax, abatido por múltiples fracturas de los arcos costales, laceraciones hepáticas, arqueadas y paralelas. Yo, compañero, quisiera acotar a esa última fase de atropellamiento que mencionaste, el aplastamiento. Aquí podemos encontrar dos signos muy importantes que, además de verificar el daño que ha producido el aplastamiento en la persona, nos permitirá a nosotros como abogados determinar otras cuestiones. El signo de Vinokurova es aquel en el que hay rupturas arqueadas que se producen en el hígado al pasar las llantas del vehículo sobre la pared anterior del abdomen. Y por lo general estas son 2 o 3 rupturas paralelas entre sí, la cual su conexividad nos va a ayudar a determinar o a señalar la dirección del vehículo que lo atropelló. Además, también el signo de Tarlovsky en la inclinación de la apófisis espinosa de las vértebras, en sentido contrario a la dirección del vehículo, cuando éste pasa sobre la espalda de la víctima. El primer signo refiere al hígado, a una víscera, mientras que el segundo signo refiere ya a los huesos, y que estos signos nos permitirán determinar cómo sucedió el accidente. Si bien es cierto, compañeros, como manifestó la compañera, aparte de esto existe la etimología, donde que nos ayudará bastante a tener una aclaración sobre estos accidentes de tránsito, como suele ser en el accidente en el caso de automóviles, el atropellamiento suicidio. Se consuma al lanzarse a la víctima voluntariamente al paso del vehículo, sea este de masa, de gran masa, y a su vez que tenga o vaya en una alta velocidad, como por ejemplo los trailers y los camiones. Sin embargo, en el atropellamiento homicida es rarísimo y el diagnóstico es difícil de realizarlo o identificar etimología o de homicidio. En estos casos se ha podido establecer tanto por los signos de aplastamiento que, si bien es cierto, supo darnos a conocer la compañera, y donde que la víctima a su vez también presenta lesiones, y uno de los aspectos fundamentales en lo que es la etimología homicida es que se dejan marcadas las llantas en el individuo. Y también para ir acotando las participaciones de los compañeros, también cabe mencionar las fases de investigación del accidente.
cuáles y cómo se proceden a realizar cada una de ellas. Entre ellas se puede mencionar que primeramente tenemos la fase de reunir la información. Para esta etapa se puede tomar como fuente los datos, inspeccionar el lugar de los hechos, las fotografías, los videos, recolectar la evidencia física, la documentación, entre otros. Se puede también establecer y registrar los datos, registrar la información, determinar el tipo de lesiones que hayan sufrido los ocupantes del incidente, y también se puede describir el accidente, cómo sucedió, dónde, por qué, bajo qué circunstancias. Indicar si existen testigos o personas que presenciaron los hechos y tomar datos y testimonios. Todo esto se debe realizar bajo una cadena rigurosa de custodia para que las evidencias de los hechos no se vayan a perder. Otro punto que también entra dentro de esta fase es determinar las causas. Para ello se pueden utilizar un sinfín de mecanismos o metodologías, entre los cuales se destaca el árbol de causas, donde es un diagrama donde se debe crear las causas por qué se originaron el accidente. Pueden ser las causas climáticas, las causas psíquicas, las causas por una cuestión toxicológica. También puede responder y al determinar las causas se deben analizar también las causalidad a través de algunos métodos, como ya había mencionado, el árbol de causas, el árbol de fallos y errores. Y por otra etapa que también es relevante dentro de la investigación del accidente es establecer las medidas y planes de acción. De acuerdo a las causas identificadas, establecer los controles y medidas y actividades que se deben implementar para dar respuesta a los mínimos. Estos deben tener claramente definidos responsables, fecha de seguimiento y cumplimiento, verificar si la implementación de los mismos fue eficaz. Para ello debe existir la elaboración de un informe y también la divulgación de la información certera y veraz hacia la autoridad competente, en este caso sería la Fiscalía. Esto en cuanto a las breves y cortas fases de investigación del accidente de tránsito, en las cuales se deben determinar las causas y los hechos por qué se desarrolló el accidente. Dentro del tema de lesiones tenemos un tema muy importante también que quisiéramos topar un poco, que son las asfixias mecánicas, siguiendo con el conversatorio, donde asfixias mecánicas tienen interés exclusivo para las ciencias jurídico-penales. Dadas las consecuencias de ellas entrañan tratadas desde el punto médico-legal. La medicina legal se dedica al estudio de todas las asfixias que revelan un interés médico-legal, ¿de acuerdo? Porque hay víctimas y necesitan ser investigadas de los casos de muerte. Dentro de las asfixias tenemos la asfixia por sumersión, que la asfixia por sumersión es la causa del impedimento de la entrada de aire a las vías respiratorias o ingreso de sustancias líquidas o semilíquidas a las mismas a través de la boca y nariz. Dentro de las asfixias por sumersión tenemos dos clases. La asfixia completa, que, que trata sobre que todo el cadáver está sumergido en un medio líquido, y la incompleta, que el cadáver está parcialmente sumergido en un medio líquido. En la etiología médico-legal tenemos que puede ser accidental, suicida o homicida. Dentro de la asfixia por sumersión, tenemos un tiempo de muerte que en agua dulce la muerte es de 4 a 5 minutos y en agua salada de 8 a 12 minutos. Y tenemos dos ideas para aclarar un poco sobre el ahogado y el casi ahogado. En cuanto al casi ahogado, podemos decir que es cuando una persona muere y ocurre luego de las 24 horas. Y ahogado cuando la muerte ocurre dentro de las primeras 24 horas.
Seguido de esto tenemos lo que es la asfixia por arcadura. Si bien es cierto, se produce por la atracción del cuerpo y sobre un lazo que así comprime el cuello y se prende en un punto fijo. Su ubicación ya depende de lo que es el nudo de la cuerda y a su vez depende también sobre su ubicación del nudo y se le puede diferenciar tanto si es una suspensión completa o a su vez incompleta. La completa es cuando el cuerpo no toca sobre el suelo y mientras que la incompleta es cuando el cuerpo está apoyado sobre el suelo, cierta parte del mismo. Con respecto a la etimología en lo que conlleva la asfixia por arcadura, se le considera más que se da en los casos de suicidio. Y a su vez en la arcadura accidental se observa más en lo que son los niños, individuos que están en estado etílico. El mecanismo que se utiliza o el mecanismo que conlleva esto se le considera que puede ser tanto el circulatorio como el respiratorio. Compañera, muchas gracias por hablarnos acerca de la ahorcadura. Yo quisiera hablar de la estrangulación, que usualmente se puede confundir, ya que los mecanismos de acción son muy parecidos. Para poder diferenciarlos, vamos a decir en primer lugar que la estrangulación es la constricción del cuello empleando una fuerza activa como las manos, antebrazo, un lazo, una cuerda, y se diferencia del ahorcamiento porque el lazo no tiene un punto de apoyo. En la ahorcadura, el lazo se encuentra sujeto a una que va a ser permanente, mientras que la extracción, la fuerza que se emplee mediante el lazo puede variar y puede aumentar. También José Ángel Patitó determina la existencia de la estrangulación con lazo y la estrangulación manual. La estrangulación al lazo indica que existe este elemento constrictor que rodea el cuello provocando la muerte, presentando las mismas modalidades de la ahorcadura, pero con consecuencias relativas distintas. Además de que la etiología es homicida. Es mucho más frecuente la homicida, a diferencia de la ahorcadura, en donde la etiología suicida sería la más común, la más frecuente. Hablando de etiología accidental, acerca de la estrangulación, encontramos datos que mencionan que sucede de manera accidental en niños y ancianos. Refiriéndonos a la estrangulación manual, esta es provocada por la constricción del cuello realizada con una o ambas manos. En lugar de los hechos de un crimen por la estrangulación, se orientará a presentar signos de lucha. Y también el estado de la ropa de las víctimas presentará signos de una posible agresión sexual, que sería los estigmas unguiales, los signos más característicos que se presentarían tanto en la víctima como en el victimario al momento de ejercer varios signos de lucha. En la víctima también que ha muerto por estrangulación se puede encontrar el rompimiento de sus uñas. En el examen interior caben las mismas consideraciones hechas para la ahorcadura respecto a la metodología y al hallazgo de las lesiones. Y como mencioné, se diferencia de la ahorcadura también por la presencia del lazo en el cuello, mientras que en la ahorcadura el signo de lazo tiende a ser oblicuo, en la estrangulación se presenta de manera horizontal. Además de que no se encuentra habitualmente lesiones de la columna cervical. Esto yo puedo mencionar, compañeros, acerca de la estrangulación diferenciada de la ahorcadura. Muchas gracias, compañera. Sí, también cabe mencionar también otra forma que conforma la asfixiología, y es la sofocación. Y esta constituye un grupo aislado de asfixias mecánicas creado un tanto arbitrariamente por Tardeu
en su famosa memoria de 1885, que para él está caracterizada plena y suficientemente por la existencia de un signo anatomopatológico común. Esto es de unas equimosis de forma y localización especial, equimosis puntiformes, supercardíacas, supercraneales y tímicas. Dicho grupo lo constituía por la oclusión directa de los orificios de respiración y la compresión toraco-abdominal o la parte del tórax, ¿no? Y el encierro en espacio confinado. Se trata de un mecanismo que habitualmente tiene una etiología, podríamos mencionar, accidental en su primera instancia. También puede ser suicida y puede ser por lesiones. La clasificación de la sofocación brevemente podemos decir que se da por oclusión directa de los orificios respiratorios, ya sea nariz o laringe, y por la introducción de cuerpos extraños en las vías aéreas. También puede ser la compresión directa a toraco-abdominal. También puede ser por la carencia de aire respirable. Esto se da en el confinamiento y el sepultamiento. La etiología, como había mencionado, puede ser accidental, suicida y de lesiones cadavéricas. En la accidental puede darse tanto en niños de corta edad como en adultos. La suicida es un procedimiento excepcional cuyos pocos ejemplos se conocen y pueden ser tratados en varias obras de medicina legal, ¿no? Y las lesiones cadavéricas en la sofocación por la oclusión directa de las vías respiratorias se encuentra en la autopsia del cuerpo, como podemos encontrar formas extrañas y diversas cosas más. La sofocación, podríamos también hablar del sepultamiento. En el sepultamiento consiste en que la víctima queda hundida por entero o solo en sus orificios respiratorios, en la tierra o en un medio polvoriento, cualquiera que penetre la aspiración de las vías respiratorias, originando una asfixia, una anegación del aire, y también puede existir la sumersión en un medio sólido. Esto se puede dar dentro de los terremotos, podríamos dar un ejemplo, cuando las personas quedan sepultadas, ¿no? Y su etiología puede tratarse de un sepultamiento accidental. Esto puede ser más frecuente, y también puede existir un sepultamiento criminal. Esto es casi exclusivo del infanticidio. Y por último, los sepultamiento accidental, que corresponde habitualmente al desprendimiento de aludes, caídas en silos, etc. Y los sepultamientos más corrientes pueden ser dentro de la arena, en yeso o en cualquier material que impida la respiración correcta de los sujetos que sufren este tipo de asfixias mecánicas, ¿no? Compañeros, es un tema muy importante también que se debe topar es sobre las lesiones por arma blanca. Donde si bien es cierto, para separar un poco términos, arma es el instrumento destinado a atacar y o defender a las personas. Y el término blanca se caracteriza por poseer una hoja brillante. El concepto en general se dice que se llama arma blanca a todo elemento de diversa estructura que se caracteriza por presentar un extremo dotado de forma aguda y o de uno o más bordes afilados. Estas lesiones son producidas por la acción de instrumento que atacan al cuerpo mediante una punta, un filo o ambos a la vez, sobre la que actúa una energía mecánica. Eh, Dentro de la clasificación de armas blancas, tenemos la clasificación de forma laminada, que son típicas y atípicas. En las típicas las podemos encontrar que es el cuchillo, el puñal, la navaja, bisturí, tijera y cortapluma. En las atípicas encontramos lo que es el hacha, el cortahierro, machete, hélice, pala, sable, espada y también podemos encontrar los fragmentos de metal, vidrio o porcelana, etc.
Y también tenemos la clasificación de su forma cilíndrica, como por ejemplo el punzón, destornillador, estilete, clavo, aguja o astas de los animales. Parece que la compañera Yona Pilamonga tuvo problemas de conexión, pero acotando a lo que mencionaste, compañero Santiago, eh, también obtenemos otra clasificación de las heridas por arma blanca en las que encontramos las heridas extendidas en superficie y las heridas extendidas en profundidad. Acerca de las extendidas en superficie encontramos las incisas o también denominadas cortantes y las heridas contuso cortantes. Las que son cortantes manifiestan una abertura o rotura de la piel que puede ser lisa, profunda o mellada, que fue realizada por un cuchillo, navaja, hoja de afeitar y de una manera atípica por pedazos de vidrio, trozos de metales, en la cual las lesiones son más largas que profundas, tienen bordes nítidos, regulares, retraídos y presentan colas. Esta sería la característica fundamental de este tipo de heridas, presentando como variantes la vacilación, que tienden a ser heridas superficiales en las cuales incluso se dice que pudo ser la misma víctima la que se las causó. Se presenta también el colgajo, la mutilación, heridas en puente autoinfligidas y de huellos. En referencia a las heridas contuso cortantes, de estas son producidas por un objeto que corta y a la vez contunde, emplea una fuerza y esta puede ser profunda y vital, a diferencia de la anterior que es más larga que profunda. Esta herida contuso cortante puede ser realizada por una pala, un machete, un hacha. Son amplias e irregulares, anfractuosas, tienen bordes lineales y suelen presentar también escoriaciones y equimosis. Usualmente no son nítidas como las anteriores que son cortantes, y estas, los bordes continúan con las paredes planas y lisas, y las diferenciamos de las anteriores porque estas no presentan colas. Sí, un poco para ir también continuando con la clasificación que la compañera había mencionado. Existen también las heridas extendidas en profundidad, y estas se clasifican en dos grandes grupos, que son las punzantes y las punzocortantes, ¿no? Para ello, siempre hay que determinar el orificio por donde ingresa el arma, ¿no? Y podemos mencionar que existen bordes lineales curvos en que se unen un extremo agudo, un extremo obtuso en forma de muesca o escotadura. También se puede determinar dentro de estas heridas el trayecto. Estas pueden constituir un conducto completo o terminar. Puede existir el orificio de salida, puede ser inconsistente, es más pequeño que el orificio de entrada y tiene los bordes vertidos. Puede existir hemorragias internas también. Para ello, como habíamos mencionado, las heridas punzantes son aquellas que se determinan con un arma que ya habían mencionado los compañeros, las cuales, como su nombre claramente lo indica, punzan o podríamos mencionar que emiten un daño localizado dentro del cuerpo en sí. Como pueden existir algunas de estas armas son la cuestión de cuchillos, la cuestión de puñales, de destornilladores, con los cuales se pueden realizar estas heridas punzantes. Estas van a ir direccionadas en diversas partes del organismo. Clara intención de realizar un daño, un menoscabo al sujeto que las recibe, ¿no? Mientras que las heridas punzocortantes, estas son de una profundidad un poco más extendida y su
su tipo de corte es más, implica más riesgos para la vida. Estos pueden cortar varios tejidos, varias capas de la epidermis, varias capas de la piel, y se pueden poner, como mencionado, en riesgo la existencia del individuo que las recibe. Estas se pueden realizar con armas blancas como, por ejemplo, los puñales, los cuchillos, las hachas, donde su corte va a ser literalmente un poco más profundo y va a implicar poner en riesgo órganos vitales y la existencia en sí del individuo. Agradeciéndote, compañero, tu aporte, vamos a terminar esta reunión en vista de que se ha terminado el tiempo y vamos a hacer una nueva para continuar con el tema de armas de fuego. Para continuar con el conversatorio, también nos falta abarcar la temática de arma de fuego. Y para ello, clave aclarar también que existe una ciencia que se encarga del estudio de la cuestión de armas y sus proyectiles, y se denomina balística forense. Esta ciencia estudia el movimiento de los proyectiles en general, al igual que las formas y características de las armas de fuego y sus municiones. Existe una clasificación corta en la cual se determina balística interna, balística externa, balística de efecto. La balística interna estudia los fenómenos que ocurren en el interior del arma durante el disparo del proyectil. La balística externa estudia su trayectoria desde el momento que abandona la boca del fuego del arma hasta su impacto. Balística de efecto estudia los efectos producidos en el organismo durante el recorrido, al igual que las formas y características de armas de fuego y sus municiones. Para continuar, cabe mencionar también la definición de arma de fuego. Y para ello, diremos que el arma de fuego es un dispositivo destinado a propulsar una o múltiples proyectiles mediante la presión generada por la combustión de un propelente. Algunas armas de fuego están específicamente diseñadas para ser no letales y causar una incapacitación transitoria o tener efectos disuasorios, sirviendo como armas de antidisturbios. Otras se destinan a usos de diversos como la caza, el combate o la ejecución de la pena de muerte. Para ello también existe una clasificación y se les ha clasificado de la siguiente manera: por su forma, por su cometido, por su transporte, por su tamaño, por su capacidad de disparo. Por su forma, existe la forma puede ser corta o larga. Por su cometido, existen armas de guerra, armas de defensa, armas de caza, armas de combate, armas no letales. Por su transporte, existen las armas de arrastre, las armas portátiles, las armas silenciosas y las armas que tienen un amplificado sonido. Por su tamaño, existen las armas cortas, las armas intermedias y las armas largas. Por su capacidad de disparo, están las armas de un solo tiro, de 2 tiros, armas de repetición, armas semiautomáticas y armas automáticas. Dentro del mismo tema tenemos los aspectos traumatológicos de heridas por arma de fuego. Dentro de estos tenemos las heridas por proyectil simple, que se explican que sus características son orificio de entrada, el trayecto y el orificio de salida. Dentro del orificio de entrada del proyectil simple, sus características son el orificio propiamente dicho, el anillo de enjugamiento y el anillo de contusión. El orificio propiamente dicho puede ser circular u oval, según cómo incida la piel en forma perpendicular, perdón, y oblicua. A menor de 15 grados, el proyectil no ingresa y produce una contusión sin herida. Y cuando el proyectil entra por orificios o cavidades orgánicas, se llama orificio de entrada natural. El anillo de enjugamiento circunda el orificio y tiene la forma de un reborde negro.
se debe al polvo lubricante que el proyectil arrastra a su paso por el cañón. Y el anillo de contusión es una zona rojiza de la piel desprovista de epidermis situada por fuera del anillo de enjugamiento. La importancia médico-legal radica en que orienta a determinar la ubicación del posible agresor. Y también tenemos otros signos de las heridas por proyectil simple, como son el cono truncado de Bonnet, fracturas a la entrada en el cráneo, halo hemorrágico y laceración estrellada. Yo quiero continuar, compañeros, refiriéndome acerca de las pruebas diagnósticas que se realizan posteriormente a la existencia de una herida por arma de fuego. Tenemos la prueba de parafina, la prueba de Walker, la prueba de Harrison-Gilroy, la prueba de rodisonato de sodio, de Lunch, de Gris, y la última que es la de difenilamina. La prueba de parafina no es muy recomendable su práctica. Sin embargo, esta se realiza a partir de moldes de parafina pura obtenidos de las manos de las personas de quien se sospecha ha disparado un arma de fuego. En cuanto a la prueba de Walker, los nitritos de potasio y de sodio en las ropas o telas de quien las viste a ser lesionado por un arma de fuego, se realiza esta prueba para determinar la probable distancia a la cual se disparó. Aquí entraría la clasificación de la corta y larga distancia que nos mencionó el compañero Tupac. Aquí esta prueba arroja resultados confiables. La prueba de Harrison-Gilroy menciona que los elementos de bario, de plomo y antimonio son con muestras precedentes de las manos de quien se supone ha disparado el arma de fuego. También la prueba de rodisonato de sodio menciona que los elementos de bario y de plomo se aplica en muestras recogidas con tela de algodón embebido con ácido clorhídrico, al 1% de quien se supone que ha disparado una de estas armas. La prueba de Lunch, esta es útil para determinar estos derivados de la deflagración de la pólvora que se pueden encontrar sobre cosas u objetos que se hayan encontrado cerca del lugar del crimen. Gris, la prueba de Gris permite detectar nitritos alrededor de los orificios de las ropas de las personas que pudieron haber disparado el arma de fuego o sufrieron esta herida por arma de fuego. Finalmente, la difenilamina permite determinar cualitativamente la presencia de igualmente nitritos y nitratos en objetos como pasto, agua, líquidos, sangre y también sueros. Esto es lo que puedo mencionar, compañeros, acerca de esta última temática de traumatología forense, heridas por arma de fuego. Como conclusión, yo les puedo mencionar que cada uno de los temas que hemos tratado en este conversatorio, lesiones, contusiones, asfixias mecánicas, accidentes de tránsito, heridas por arma blanca, por arma de fuego, permiten identificar el objeto, características, el tipo de arma, la época en la que la persona sufrió del traumatismo, si fue causado cuando el individuo se encontraba vivo o cuando ya estaba muerto, si las heridas fueron causadas por una tercera persona o por la propia víctima, si se está en presencia de una lesión accidental o de carácter intencional, determinar el agente causal, el mecanismo de producción, y lo que nos interesa a nosotros como futuros abogados, la gravedad, el tiempo de curación, la incapacidad laboral, para defender y abogar por cada uno de los derechos de nuestros clientes.
También para aportar una conclusión, desde mi perspectiva, la traumatología forense es una rama muy importante dentro de la medicina legal, debido a que es coayudante para la formación de nosotros los estudiantes de la carrera de Derecho en el tema netamente científico y médico, ya que nos permite eh, evidenciar y regresar a esta fuente para consultar las diferentes maneras de cómo se reproducen o se producen las contusiones, los accidentes de tránsito, las cuestiones por arma blanca y demás circunstancias que aquejan en la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Para ello es de suma importancia conocer esta especie de biblioteca científica, podríamos mencionar, para nosotros los estudiantes de la carrera de Derecho. Sin más, compañeros, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por sus ideas, por su participación en este tiempo y deseándoles éxitos en lo que queda de carrera y en el resto de la tarde. Que lo pasen bien.